Hola amigos, es un privilegio estar con cada uno de ustedes. Quiero invitarlos hoy a estudiar la palabra de Dios, un tema interesante que he titulado El milagro de una llaga sanada. Si hoy estás experimentando una enfermedad, si tienes algún problema, si tienes angustia, te invito a seguir el hilo conductor de este tema hasta el final y encontrarás unas estrategias que nos van a servir a todos para saber cómo orar a Dios en medio de la enfermedad, así sea que sea una enfermedad incurable, y Dios va a responder de una manera favorable y satisfactoria para sanarnos de cualquier enfermedad. Te invito a inclinar el rostro y tener una oración. Oremos. Bendito Creador que vives y reinas por siempre, para ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Nos encomendamos a ti y pedimos tu santa unción al abrir tu palabra. Te imploramos que obres un milagro poderoso en cada una de nuestras vidas y que nos enseñes en tu palabra a saber pedir como conviene, a saber cómo pedir en medio de la enfermedad, a saber cómo pedir en medio de la angustia. Tú eres un Dios de gran misericordia. Perdona nuestros pecados y danos un toque sanador, restaurador a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El personaje de la historia de hoy era un rey. Tenía gran importancia. Era reconocido en todo su reino. Tenía los mejores médicos. Pero una enfermedad lo abatía. Una gran llaga cubría mucha parte de su cuerpo. Era una llaga que no habían podido curar los médicos. Le habían dado diferentes tratamientos, pero ninguno de estos tratamientos había servido para curar esa llaga y sanar todas las dolencias que él tenía producto de esa llaga. Este hombre ya no tenía apetito, no comía, por lo tanto había perdido mucha masa corporal. Se veía más viejo de la edad que tenía. Él era menor de 40 años, pero aparentaba tener más de 50 años. Estaba muy abatido, estaba angustiado. Por las noches le daba mucha fiebre, con escalofríos, y sentía un dolor intenso. Un día, en su lecho de enfermo, recibe a sus consejeros, los cuales van a llevarle un mensaje. El mensaje que le van a llevar es que le dicen: el profeta vino a ti. Cuando él escucha esas palabras, tuvo sentimientos encontrados, sentimientos de alegría, pero también tuvo sentimientos de miedo. Este hombre sabía que el profeta que lo venía a visitar era Isaías, un hombre de Dios, reconocido en el pueblo por las obras que Dios hacía a través de él. Así que cuando el profeta llega, él hace que el profeta vaya hasta el lugar donde él se encuentra. Quiero invitarte a abrir la Biblia en el libro de Segunda de Reyes para encontrar los importantes detalles que nos quiere dar el Señor hoy para saber nosotros cómo pedir en medio de la enfermedad. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, y vamos a buscar en el capítulo 20 las grandes enseñanzas que el Señor hoy nos quiere dar. Vamos a empezar leyendo desde el versículo 1. Dice de la siguiente manera: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así. El profeta estaba esperando a alguien que le trajera un mensaje de esperanza, pero cuando el profeta le da el mensaje no es tan esperanzador. Miren lo que el profeta le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Como el rey sabía que este profeta era un profeta verdadero, era un profeta de Dios, se angustió hasta el extremo. Y él hace algo que es lo primero que nosotros debemos hacer cuando tenemos gran angustia por un problema o por cualquier enfermedad. Versículo 2 de Segunda de Reyes 20. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo. Lo primero que él hizo es dar la espalda a lo que está haciendo.
pone su rostro contra la pared y ora a Dios. Eso es lo primero que tú y yo debemos hacer. Ahora miren cómo ora. Versículo 3. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad. Él aquí le está diciendo al Señor que Él es un hombre que anda en la verdad. Y para decirle eso a Dios en oración es porque realmente Él tenía esa convicción en su corazón. Es lo que nosotros podemos entender de la palabra de Dios hasta este momento. Pero al final vamos a mirar otros asuntos en otros textos de la Biblia que amplían lo que este hombre estaba experimentando. Aparte de que le dice a Dios que haga memoria de que Él ha andado en verdad, le dice también: yo tengo un corazón íntegro y he hecho las cosas que te agradan. Todas estas cosas las dice él y luego continúa diciendo: y lloró Ezequías con gran lloro. Derramó su alma al Señor, orando, clamando y gimiendo para que Dios tuviera misericordia de él. Y como el pueblo de Dios siempre conoce su palabra, él hace este ruego porque él ha escuchado casos anteriores en donde Dios tiene misericordia. Si nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Lamentaciones, vamos a buscar Lamentaciones, en el capítulo 3, hay unas enseñanzas para cada uno de nosotros. Lamentaciones, por ejemplo, el capítulo 3 lleva por título Esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Dios puede liberarnos de nuestras angustias. Dios puede liberarnos de nuestras enfermedades. Dios puede sanar tu llaga. Dios puede sanar mi herida. Pero para eso nosotros debemos reconocer que Dios es Dios y que Él es nuestro Creador, que Él es el Todopoderoso. Entonces, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 19 dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Eso claman los antiguos, eso lo debemos clamar también nosotros. Versículo 25 de Lamentaciones 3 dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Como el rey Ezequías le busca, vuelve su rostro, da la espalda a su trono, da la espalda a sus lujos, da la espalda a sus siervos y ahora tiene un encuentro íntimo y personal con el Creador. El versículo 26 dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y todo este capítulo 3 habla de la misericordia del Señor. El versículo 55 dice: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Así fue la oración del rey Ezequías. Y como fue una oración con corazón contrito y humillado, el Creador tuvo misericordia de él. Regresemos ahora a Segunda de Reyes, el capítulo 20, para mirar qué sigue aconteciendo en esta hermosa historia. Versículo 4. Cuando ya el profeta da el mensaje y se va, escuchemos lo que acontece. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Dios sabe que ese es su príncipe, que ha orado con corazón contrito y humillado, y ahora él cambia el mensaje, cambia el designio y da un mensaje nuevo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Estas palabras son para ti. Estas palabras son para mí. Cuando nosotros volvemos nuestro rostro a la pared, dando la espalda a todo lo que nos aleja del Señor,
Cuando nosotros clamamos a Él con corazón contrito y humillado, Él tiene misericordia y Él sana nuestras enfermedades. Fue lo que hizo con este rey. Así que para que él crea que Dios va a hacer ese milagro, como ya él estaba tendido en su lecho de enfermedad, le dice: es tan rápida la sanidad que te voy a dar, que en 3 días tú irás a la casa de Jehová. Continúa la palabra de Dios de la siguiente forma. Versículo 6. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Aquí hay una parte importante que también debemos aprender. El profeta lleva el mensaje. El rey enfermo ora, derrama su alma al Señor, se arrepiente de sus maldades, clama y gime. Dios escucha y manda un mensaje de misericordia. Pero el Señor dice: por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Como él era del linaje de David, Dios se acordaba también de David, lo que indica que Dios también se acuerda de nosotros por la simiente de David. Y no es principalmente por David, sino por lo principal de la simiente, que es Cristo Jesús. Porque a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice a su simiente como si hablase de muchas, sino de una, la cual es Cristo. Esto que les estoy diciendo lo podemos encontrar en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo del 16 en adelante, hasta finalizar todo ese capítulo. Así que hoy el Señor no solamente dice: por amor a David, por amor a mí, sino también por amor a su Hijo amado, quien vino después de estos eventos a morir en la cruz del Calvario para darnos la salvación. Porque cuando Cristo entró en Jerusalén, fue recibido como un rey y la gente le decía: Hijo de David. Pero el principal era Cristo, no era David. David era una figura de aquel que tendría que venir. Así que entonces el Señor, en su misericordia, hace todo este recuento para que nosotros también hoy lo pongamos en práctica. La palabra de Dios dice, versículo 7 de Segunda de Reyes 20: y dijo Isaías: tomad masa de higos y tomadla. La pusieron sobre la llaga y la llaga sanó. Dios había dado al mensajero una instrucción. Dios reveló al profeta Isaías que utilizara una masa de higos y la colocara en la llaga y la llaga sanó. Dios pudo haber hecho ese milagro sin utilizar los higos, pero quería dar una enseñanza a este rey y también a sus súbditos, que habían utilizado muchos tratamientos, pero que no los habían utilizado con la orientación y con la fe en Dios. Los higos son unos vegetales que tienen un gran poder curativo, antioxidante, proveen de fuerza y de energía por su alto contenido en carbohidratos. Tiene muchos oligoelementos como el magnesio, el potasio, el calcio. Tienen un efecto benéfico para el organismo. Hoy Dios puede obrar un milagro de la misma manera. Cuando ya los médicos declaran a una persona que no tiene salvación ni sanidad con la ciencia médica, la fe en Dios y usando los elementos sencillos que Dios puso en la naturaleza pueden tener un efecto curativo con la oración de una manera rápida y eficaz para sanar también cualquier enfermedad. Ellos no hicieron ninguna contrariedad. Ellos no dijeron: no, aquí ya le pusimos este tratamiento, le pusimos este otro. No, ellos obedecieron, dejaron la cataplasma de higo, es decir, higos machacados, y lo colocaron allí, y los nutrientes que tiene el higo fueron absorbidos por el cuerpo, y de esta manera se obró ese milagro.
La palabra de Dios sigue diciendo en el versículo 8, y Ezequías había dicho así: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Nos damos cuenta que era un hombre falto de fe. Si ya le han dado el mensaje de que va a sanar, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras pensado tú? Quizás qué hubiera dicho yo. Pero analicemos lo que él dijo y saquemos una enseñanza para nosotros. Él está pidiendo una señal. No tenía una fe plena en el Señor. Entonces recibe otro mensaje. El siguiente versículo dice, versículo 9, respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Le ponen una señal y de las dos escoge la que es más compleja, la que es más complicada, porque aún tiene falta de fe. Versículo 11. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los 10 grados que había descendido el reloj de Acaz 10 grados atrás. Entonces Ezequías le dice: no, el día va pasando, el sol tiene su curso, el tiempo va pasando, yo quiero que se devuelva. Y aquí recibe un segundo milagro, porque el reloj de Acaz era un reloj de la antigüedad en donde se medía el tiempo, y él lo que estaba pidiendo era que el tiempo se devolviera 40 minutos, que es la equivalencia a los 10 grados que él estaba pidiendo. Y Dios le hizo ese milagro. El milagro de sanarle la llaga, el milagro de restaurarlo, pero también hizo el milagro de devolver el tiempo. Dios es el dueño del tiempo porque Él es eterno. Él puede cambiar sus designios por su misericordia. Este hombre iba a morir y ya no va a morir, porque clamó al Señor y el Señor lo restauró. De la misma manera, Dios había enviado a un profeta, a Jonás, para que predicase en Nínive, porque iba a ser destruida. El profeta fue y predicó, pero la gente hizo como hizo el rey Ezequías. Hasta el rey de Nínive, que se llamaba Asurnasirpal II, oró, gimió, clamó, y Dios tuvo misericordia, y Nínive en esa oportunidad no fue destruida porque todos se arrepintieron. De la misma manera, si tú estás experimentando hoy una angustia, un problema o una enfermedad, clama al Señor, Él oye tu oración y viene para brindarte el oportuno socorro, porque es Dios grande, porque es Dios de misericordia. Quiero mostrarte ahora en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 38, una enseñanza de este mensaje que no está especificada en el libro de Segunda de Reyes y tiene que ver con la vida de este rey. Leamos textualmente Isaías 38. Versículo 9, la palabra de Dios dice: escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Versículo 10, yo dije: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Aquí está expresando por escrito lo que le había acontecido. Privado soy del resto de mis años. Dije: no veré a Jehová en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida. Me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Y él continúa expresando los pensamientos íntimos de su mente, y ahora quedan escritos como testimonio para ti y para mí, de que él no era tan bueno como había orado al principio. Él no era tan maravilloso en hacer obras como lo expresó en los versículos que leímos en Segunda de Reyes. Aquí hace su declaración. Versículo 16 de Isaías 38 dice: oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu.
pues tú me restablecerás y harás que viva. Versículo 17. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Aquí sí reconoce plenamente lo que él había hecho. ¿Cómo reconoce sus faltas? Se arrepiente el Señor, tiene misericordia de él, envía nuevamente el profeta que iba por la mitad del patio y le manda un mensaje de salvación. Le da un mensaje de esperanza y le dice: en 3 días estarás en mi casa, adorándome, dándome gloria y dándome la honra. Sigue diciendo, voy a leerles el versículo 19 de Isaías 38. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías: tomad la masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Él reconoce, acepta su condición, ora, clama, gime, da la espalda a los lujos, da la espalda a la incredulidad, aumenta su fe y ahora el Señor le hace el milagro y a los 3 días se cumplió la palabra del profeta que venía de Jehová y fue al templo a adorar con cánticos, como lo dice el versículo 20. Dios también te quiere sanar. Dios también me quiere sanar. Él en su misericordia desea que nos arrepintamos, que clamemos a Él y Él obra no un milagro, sino 2 como al rey Ezequías, o más milagros. El Señor ha hecho grandes milagros en la vida de cada uno de nosotros y está dispuesto a hacer grandes milagros. No tengas temor por esa enfermedad que te agobia. No tengas temor por esos dolores que hoy te aquejan. El Señor tiene el poder de sanarte. Él quiere brindarnos la sanidad y la salvación. Que la bendición de nuestro Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Bendito Creador, que vives y reinas por los siglos de los siglos, gracias por tu palabra hablada. Imploramos tu unción para cada uno de nosotros. Danos un toque sanador, salvador y restaurador. Obra un milagro en nuestra vida y permítenos testificar como lo hizo este rey que escribió la experiencia que había vivido para que hoy nosotros aumentemos la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pedimos un milagro para nosotros, sin merecerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz y la sanidad de Dios sea contigo. Te invito a suscribirte a este canal y a compartir este tema con tus amigos y familiares. Dios te bendiga.